Mediartros, Medicina Deportiva y Artroscopía, Laboratorio e Imagen, Fisioterapia y Rehabilitación, líderes en la salud integral de la articulación. Nos encontramos en Mediartros, especialistas en la salud articular, con el doctor Alejandro Fonseca, neurocirujano, para platicar de las afecciones más comunes, pues, de la columna vertebral. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Órdenes. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades o patologías más frecuentes o más comunes de la columna vertebral? En la columna vertebral yo creo que lo que más frecuente vemos es dolor de espalda baja, lo que se le conoce en el argot común como lumbalgia, o dolor en el cuello, que también se conoce como cervicalgia. Son lo que más comúnmente es por lo que vienen los pacientes, y muchos de ellos ya en base a su sintomatología o sus síntomas, sus dolencias, refieren que ese dolor se le camina a una pierna, ya sea de un lado o del otro, que le llaman algunos como la famosa ciática, exactamente. Entonces, en base a eso, las patologías más comunes son por alguna discopatía o alguna enfermedad de los discos, cuando estos se degeneran, se deshidratan y posteriormente se hernían, haciendo compresión a alguna raíz o al nacimiento de un nervio, y es lo que nos va a dar las patologías o los síntomas y los signos que comúnmente es por lo que llegan los pacientes aquí a Mediartros. Entonces, sí, doctor. Entonces, es cervicalgia o discopatías, vamos, causadas por distintas causas. Pueden ser por deportes, por golpes o por la edad, en el caso de que sea resequedad en el disco. Normalmente la degeneración de los discos se da por muchos factores, desde lo que le llamamos mala higiene de la columna, desde la postura al sentarse, el que desde chiquitos o desde nuestra vida diaria nadie nos enseña, y para cualquier situación nos agachamos a juntar cosas del piso. La otra es de que levantamos objetos pesados desde el piso. Entonces todo eso va ocasionando que nuestros discos o nuestra columna se vaya degenerando, vaya teniendo cambios degenerativos. Otra cosa es cuestiones genéticas, hereditarias, que el paciente ya esté predispuesto a tener alguna lesión de columna. Obviamente su obesidad, si el paciente está obeso, obviamente va a tener más riesgo de tener alguna lesión en la columna, sobre todo en la región lumbar. El trabajo cuenta mucho, las personas sobre todo de campo que cargan muchos objetos o cosas pesadas también son más propensos a tener lesiones de columna. Obviamente accidentes, caídas. Actualmente se está dando mucho dolores, inclusive lesiones en personas o adolescentes, porque pues van muy chicos al gimnasio, levantan mucho peso sin los cuidados que debieran de haber tenido. Entonces vienen con su servidor o con algunos otros doctores por este tipo de lesiones, ¿verdad? Ya decía, hasta dolor de espalda, no degenerativos, pero sí algunas contracturas o algunas molestias de espalda. Entonces, la columna se enferma comúnmente o más frecuentemente, vamos, del disco. La mayor parte de las lesiones en la columna es por el disco. Hay algunas otras lesiones que se asocian sobre todo a personas que tuvieron algún accidente en los que existe alguna desviación de la columna, ya sea una escoliosis o algo que nosotros le llamamos listesis, en las que existe una desviación más comúnmente anterior, con inestabilidad, y eso le causa mucho dolor a los pacientes. Es un paciente en el que en el momento en el que hace algún movimiento o está sentado y se quiere incorporar o pararse, le duele mucho su espalda. Por eso aquel paciente que se agacha y para otra vez incorporarse le duele también mucho su espalda. Sobre todo este tipo de pacientes es que tienen una desviación en su columna, pudieran tenerla, y se asocia a que pudieran estar inestables, ¿verdad? Para saber eso, pues ocupábamos de hacer estudios diagnósticos. Exactamente, lo más común es iniciar con radiografías, una de frente, que es AP, y otra lateral, y en base a los resultados se pudieran solicitar algunas oblicuas o algunas dinámicas. En las dinámicas se le pide al paciente que se flexione mientras se está realizando la radiografía, o que se haga hacia atrás
que se extienda lo más que se pueda para valorar si realmente hay o no inestabilidad en la columna. Correcto. Entonces, el neurocirujano es el médico indicado, especialista para, pues, revisar, checar, ver el tratamiento de la columna. Eso está en controversia porque como se tratan comúnmente estructuras neurales, nervios, médula, se cree que esta es una enfermedad que debería de tratarse por algún neurocirujano, más sin embargo existen ortopedistas que también son muy buenos en esta área, ¿verdad? Entonces, que toman adiestramientos posteriores a realizar su especialidad y toman una subespecialidad en columna y también pudieran ser muy buenos. Entonces, pues ahora sí que no hay que ponernos celosos en esta situación. Digo, hay neurocirujanos también que son muy buenos en columna y hay ortopedistas que son muy buenos en columna. Doctor, en Mediartros, pues usted es a la vanguardia, por supuesto, en tratamientos para cualquiera de las afecciones que pudiera tener, en este caso, la columna. ¿Cuáles son los tratamientos que se ofrecen? Los tratamientos que se ofrecen, normalmente, hablando de estadísticas, yo creo que más del 80% de la población alguna vez en su vida vamos a tener algún dolor de espalda o alguna patología relacionada con alguna lesión en la columna. En base a ese porcentaje, menos del 30% de los pacientes llegan a ser quirúrgicos. Los que no llegan a ser quirúrgicos, el tratamiento inicial es tratamiento médico, que se llama tratamiento conservador, tratamiento médico, y terapia de rehabilitación o terapia física. Ya los pacientes que sí tienen alguna patología que cumple con criterios quirúrgicos, a estos pacientes se les ofrece lo que en su momento es adecuado para cada paciente. Existen varias técnicas, obviamente se ofrece cada técnica según se individualiza cada paciente. Si es un paciente que cumpla criterios como para realizarle una cirugía microquirúrgica o mínima invasión, se le ofrece ese tipo de cirugía. Si son pacientes que necesitan una cirugía convencional por el tipo de instrumentación o de patología que él tenga, pues se le ofrece una cirugía convencional. Depende también si el paciente tiene comórbidos o no comórbidos. Si es un paciente, también la edad cuenta mucho para cada paciente. Entonces ofrecen desde tratamientos conservadores, tratamientos médicos, hasta por supuesto quirúrgicos o reemplazo de disco, doctor. Reemplazos de disco, más que nada, sobre todo discoidectomías. Existen algunas técnicas en las que hay que tratar de quitar todo el disco y poner algunas cajitas para mantener el espacio y la estabilidad de la columna y la alineación de la columna. Hay pacientes que requieren de colocación de tornillos para fijar la columna en su momento. Hay pacientes que solamente con que se le abra el espacio por donde sale el nervio, por donde nace el nervio, que se llama foramina o foramen, ese espacio se abre, se quita el disco que está herniado. A veces son discoidectomías totales, a veces solamente disectomías parciales. Digo, depende de la evolución de la enfermedad. Y de cada caso en particular. Hay pacientes que sí vayan a requerir, sobre todo en patologías o niveles múltiples de lesiones discales, sobre todo en la columna cervical, en los que sí está recomendado o es más recomendable poner prótesis de disco, ¿verdad? O pacientes que tienen lesiones traumáticas en las que a veces hay que quitar todo el cuerpo vertebral y poner prótesis de cuerpo vertebral, que también es parte de lo que nosotros hacemos. Pues eliminar el dolor, que es lo más importante en el paciente que sufre de un dolor de espalda baja, que es un problema pues muy común en nuestra sociedad e incapacitante además en un alto porcentaje, sobre todo en la etapa productiva, doctor, impactando de manera muy importante pues en la parte familiar, en la parte económica y por supuesto en el trabajo, ¿no? Así es. Es el doctor Alejandro Fonseca, neurocirujano aquí en Mediartros. Es un centro especializado en la salud de su articulación. Mediartros, medicina deportiva y artroscopía, laboratorio e imagen, fisioterapia y rehabilitación, líderes en la salud integral de la articulación.